Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo. Ya seguimos en esta serie de temática que es la palabra de Dios y la ciencia. ¿Cuán qué tan involucradas están, qué tan cercanos pueden ser? Vamos a mirar algunos elementos. Ya hablamos un poquito de cómo Eva fue tentada, queremos seguir un poquito más profundizando. Estamos desmembrando algunos temas y queremos hacerlo en cápsulas pequeñas para que no sea tan invasivo, no tengas que mirar. La invitación es que puedas leer Génesis 4, pero también hagas la revisión de Génesis 3 que ya estudiaste desde una mirada que te ayude a reflejar esta reflexión y la puedas comprender mayormente. Bueno, ya hablamos acerca de este relato, como ella comió y dio también a comer a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, para ambos fueron abiertos los ojos y se encontraron desnudos. Eso nos relata el versículo 7 del capítulo 3 de Génesis. Es decir, abrieron los ojos solo para darse cuenta de que ahora estaban despojados de la pureza, de la inocencia, de la relación. Perdieron la intimidad con Dios. Hace un tiempo atrás escuchaba a un predicador cristiano que decía cuán importante es la relación cercana. Cuando alguien está enojado en una relación de pareja, en un matrimonio, ¿cierto? Cuando tu mujer está enojada y se va a acostar contigo, lo más seguro es que no se desnude, se quede con el pijama. Se quede con el pijama y no, o se va a ir a cambiar a otro lugar o se acueste de nuevo, pero sin querer como relacionarse contigo, ni siquiera decirte buenas noches. Puede ser. Esto es porque se pierde la intimidad. Y ahí no hay nada más íntimo en la relación como la desnudez, como estar en esa complicidad y en esa cercanía. Y eso es algo importante que ellos perdieron. Adán y Eva perdieron en esa relación. Esto Adam, esta humanidad, pierde esta relación cercana e íntima que tenían entre sí mismos. Una relación cercana, íntima entre ellos y una relación cercana, íntima con Dios. Perdieron esa forma de relación y se descubrieron desnudos, se encontraron que sus ojos fueron abiertos para darse cuenta que la habían embarrado, como podríamos decir, que habían traicionado quien les venía hablando sobre el conocimiento, o sea, quien les venía hablando, conversando sobre la ciencia del bien. Descubrieron que dejaron de relacionarse con esta ciencia del bien y se sintieron transgresores, podríamos llamar. Habían desconfiado primeramente de la bondad de un Dios cercano, de un Dios que estaba todos los días con ellos. Habían desconfiado y les faltó la fe en la palabra. Quizás, bueno, el relato es tan simple que podemos suponer ciertas cosas. Quizás querían llegar a la misma altura de Dios. Quizás dudaron de la sabiduría de Dios. Quizás desconocieron su autoridad, quizás al ver a la serpiente que no moría, algo pasó en ellos que les trajo otra forma de mirar las cosas. Podemos suponer, pero todo esto se introdujo en un mundo distinto, en un conocimiento de la ciencia del mal, donde ya esta relación con Dios no podía ser igual, no iba a ser igual. Ya esta relación y de conocer, porque tiene que ver con el conocer a Dios, conocer la bondad, conocer el amor. Ellos tenían una relación íntima con Dios, una relación de amor con Dios, que podían estar con Él, incluso en su desnudez, pasear con Dios sin darse cuenta, porque estaban en una relación constante cercana. Pero aparece una nueva ciencia,
una ciencia ajena a Dios, que era la ciencia del mal. Sabemos por la Biblia que inevitablemente ese conocimiento o ciencia del mal que se adquirió por nuestros primeros padres se traspasaron a las futuras generaciones, a posteridad, a las generaciones que iban siguiendo, ¿verdad? Eh, y llegaba más conocimiento del mal, porque en la medida que más se separaban del bien, más se acercaban a lo distinto del bien, que era el mal. Eso en realidad es una cosa de lógica, principalmente, porque ellos, en cierta medida, así que después de ser expulsados del Edén, porque esto es muy importante. El Señor, ya dijimos que era un Dios de amor, si nosotros podemos leer en el versículo 16 y 17. Quiero para que la gente lo entienda también, porque a veces nos quedamos con la expulsión, pero no miramos que el Señor ya tenía preparado lo que los cristianos llamamos el protoevangelio. Y esto, como lo damos por sentado, pero sabemos que este canal lo visitan personas que a lo mejor podrían tener otra idea. Dice en el versículo 16, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero antes, en el 15, perdón, eh, pondré enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Entre la serpiente, y esto es muy interesante porque muchas veces como que decimos de Cristo el segundo Adán, pero él es el hijo de la mujer, es de la simiente de la mujer. Dios no es machista. A veces hacemos una referencia equivocada por la forma en que algunos escritores bíblicos plantean, pero también hay escritores bíblicos que plantean el lado femenino de Dios, como una madre con sus polluelos, como una gallina con sus polluelos, como un águila, dice Isaías también, que cuida a sus aguiluchos. En este caso, pone a la mujer como la simiente y no al hombre, la mujer. Y esto en el versículo 15. Y antes, si tú, como la invitación era que leas completamente el capítulo, Dios se dirige hacia la serpiente y a ella la maldice. No maldijo a Adán ni a Eva, sino que a ellos les da la oportunidad de rescatarlos. Y aquí les habla, dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y de ahí comienza todo este drama. Pero sabes que es importante que el Señor les tenía una preparación, porque Dios los viste, Dios le entrega un mensaje y los viste con ropas, los viste con un ropaje especial. Y ahí viene el primer sacrificio que fue la entrega de Dios para ellos, una entrega profunda, donde ellos vieron la primera muerte. Y no fue la muerte de ellos, sino que otro, un animal, seguramente un cordero, dio la vida por ellos para vestir su cuerpo, ese cuerpo que ellos consideraron desnudo. Fueron vestidos con el ropaje de un animal que pagó por la transgresión de ellos. Esto es profundamente muy interesante. Después de ser expulsados, vuelvo al tema porque eh, no quería que esto quedara sin notarse, cómo el Señor pone la producción y cómo el Señor pone sentido también
y el cuidado de ellos principalmente, dice que ellos comenzaron a vivir en una tierra que ya no tenía la misma bendición que antes. Tuvieron que trabajarla. Sin embargo, el Señor sigue bendiciendo, sigue entregando un mensaje de amor para ellos. En Santiago 3:15, que te invito a que lo puedas leer, ahí se habla precisamente de algo muy interesante de cómo es la relación entre lo carnal y, o terrenal y lo divino. Nosotros ya hicimos un tema sobre Santiago, así que no quiero detenerme en ese punto. Pero desde entonces la tendencia del corazón humano, que hoy día es pecaminoso y carnal, ha sido apartarse de Dios. Dios nos busca y nosotros somos los que nos separamos de Él. Dios se acerca y nosotros nos alejamos. No queremos eh, relacionarnos con Él, le desconocemos, le ignoramos muchas veces y a veces hoy vemos cuán lejos ha llegado el hombre en esta rebeldía contra el Creador. Cuando dice la palabra de Dios, escogieron sus propios caminos y que en el fondo por eso, eh, al momento de elegir sus propios caminos, ellos comenzaron a separarse de Dios y ahí se presenta, entre comillas, lo que nosotros hablamos sobre la ira de Dios, que es dejar que el hombre sufra sus propias consecuencias y sus propias elecciones. Es porque el hombre es quien ha querido separarse, apartarse de Dios. Y así lo dice en Job 21:14, por ejemplo. Apartaré de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Perdón, apártate de nosotros, dicen, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. En este mensaje ponemos de relieve la verdadera relación que hay entre la ciencia y la palabra del Señor, puesto que los hombres de ciencia, muchos de ellos no logran captar el conocimiento divino en lo creado por Dios, en el universo entregado por el Señor. Y lo ven como algo totalmente ajeno a la palabra de Dios y muchas veces con desconfianza y en ese sentido con mucha incredulidad. Pero vamos acercándonos poquito, de a poquito con este tema. Quisiera mirar en este sentido porque la ciencia moderna o posmoderna, en el último transcurso de los últimos 200 años, el concepto de ciencia se ha ido transformando profundamente. Y los cambios paradigmáticos, los cambios de la forma en cómo nos acercamos al conocimiento y las metodologías de desarrollar la mirada científica ha tenido un cambio abismal. Actualmente es considerado un método sistemático para obtener un conocimiento específico del universo a través de explicaciones naturales o causas materiales, dejando muchas veces así automáticamente lo que Dios puede decirnos y descartando absolutamente la posibilidad de que el mundo nos hable por sí mismo y el universo que fue creado por Dios nos entregue la propia información. Por tanto, si una idea que no es observable para un científico o comprobable en cierta medida, es negable absolutamente. Absolutamente no es considerada como ciencia. Se ha hecho y se ha llegado al punto de que muchas personas asumen que la ciencia moderna es la única forma de descubrir la verdad. Pero tú piensas, no tantos años atrás, el mismo hecho de que el viento soplara en nuestra cara y no lo vemos, ¿eso quiere decir que no existía? Eso quiere decir que el viento que sopla y se mueve por donde quiera, así como se mueve el Espíritu Santo, quiere decir que no haya existido. La explicación de una célula, le- eh,
y tantas otras cosas que no lográbamos captar o no lográbamos entender y no lográbamos ver, quiere decir que no existieran. El que hace 300 años atrás nadie entendiera muchos de los fenómenos que hoy día podemos entender desde el cuarto, quinto, sexto básico o antes. Eso quiere decir que Dios no lo tenía contemplado dentro de su conocimiento. Preguntas que nos podemos hacer. Bueno, muchos de los científicos modernos separan completamente la ciencia experimental de la creencia en la Biblia. Eso es verdad. Y las consideran en cierta medida incompatibles, de los cuales resulta muy contradictorio, como lo hemos dicho desde el inicio de esta serie. Pues muchos de los hombres de ciencia, muchos de los científicos que hoy día fueron o son padres fundadores de la ciencia posmoderna, creían en la Biblia. Entre ellos puedo nombrar algunos: Francis Bacon, Isaac Newton, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Pascal, Dalton, Boyle, Linneo, Mendel, por mencionar a los más connotados o famosos. Además de varios de ellos se destacaron como teólogos prominentes. Así es que en ese sentido, los padres de la ciencia moderna y muchos de los nombres que pude compartir con ustedes creían profundamente en la palabra y en las escrituras. Creían profundamente, principalmente, en un Salvador, y creían profundamente no solamente en que esta palabra tiene poder, sino en el poder máximo que es Jesucristo Salvador. Pero la ciencia incrédula ha traído grandes dificultades en esta separación. Satanás, en cierta medida, ha tenido un éxito en hacer que los hombres se envanezcan en sus propios logros, atribuyendo solo a sus capacidades, a sus habilidades, a su propio intelecto, y desconocer en cierta medida la verdad que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, como nos dice el proverbio, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, Proverbios capítulo 9. Verso 10. La ciencia incrédula se ha atribuido una autoridad que no posee, y muchos la aceptan como un conocimiento real y creíble, mientras que la obra de la creación es puesta a un nivel de una fábula anticientífica. En la creación en 6 días, eso es imposible. Esto pasó por millones y millones de años hasta ver lo que vemos hoy. Los hombres de ciencia incrédulos niegan la existencia de Dios, y por eso creen que al negarlo, esto no existe. A pesar, a pesar de ello, y por pasar por alto su existencia, no quiere decir que Dios no exista. Dios existe y le conocimos en la persona de Cristo. Lo podemos conocer en la persona del Señor Jesús. Quiero invitarte nuevamente para que sigamos en esta conversación. Estamos abriendo un abanico de temas con mensajes cortitos para que también no sean tan... en realidad no nos, no nos puedan a lo mejor sacar del foco. El último tiempo estamos tratando de hacer temas que no sobrepasen los 20, 30 minutos, porque los temas que actualmente hemos desarrollado, algunos son muy amplios, con mucha información, y la verdad es que algunos amigos, hermanos y personas que los observan llegan a la mitad o a menos de la escucha de ellos. Por eso es que queremos puntualizar en esto.
Y también vamos generando la necesidad de que tú sigas relacionándote con nosotros. Seguimos invitándote para que estos temas puedan ser apasionantes y que puedas descubrir a Cristo y su palabra también que Él ha querido desarrollar y ha permitido que la ciencia pueda tener un foco y pueda ser un instrumento en las manos del hombre. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias, gracias y paz.